Historia jurídica de Roma. La historia jurídica de Roma se divide en tres épocas: época arcaica, legislations, o acciones de ley, que coincide con la monarquía romana; la época clásica, performulas, o procedimiento formulario, que se desarrolla en la República; y la época postclásica, cognito extraordinem, o procedimiento oficial, que coincide con el Bajo Imperio. Como vemos, el derecho romano se ha ido formando a través de la historia de Roma. En el año 451 a.C. al 449 a.C. Las leyes estaban regidas por la ley de las 12 tablas, el código más antiguo del derecho romano. La ley de las 12 tablas se basa en el derecho de los quirites, rudo, formal, riguroso, y que tomó como fuente del derecho oral consuetudinario existente de aquel momento. Fue dado por el Colegio de Magistrados con facultades legislativas y lo dividieron en derecho procesal, derechos de familia o herencia, derechos reales de adquisición de la propiedad. La ley de las 12 tablas recoge la ley del talión, pero mejorada, es decir, quien ha roto o ha amputado un miembro a otro, si no llega a un pacto con él habrá que someterse a la ley del ojo por ojo y diente por diente. Los preceptos fundamentales del derecho romano son: vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada quien lo que le pertenece. Fuentes del derecho romano son: Romanos Ley, que es un mandamiento de la razón dada para el bien común, promulgada por aquel que tiene a su cuidado la comunidad. Existen 6 fuentes del derecho romano, y son la ley, el plebiscito, el senado consulto, las constituciones imperiales, los edictos de los magistrados y las respuestas de los prudentes. Al hablar de ley, es la resolución aprobada por el pueblo, constituida por la reunión de los patricios y los plebeyos en una asamblea denominada comicios. Resolución adoptada, una propuesta de un magistrado que pertenecía a la orden de los senadores. El plebiscito es una resolución de los plebeyos solamente. El senado consulto, nombre que recibían las decisiones o resoluciones dictadas por el Senado, y las constituciones imperiales. Son actos resolutivos emanados por el príncipe. Edicta, órdenes de carácter general. Decreta, decisiones directas por él. Ciudadanos y no ciudadanos. Toda persona que era esclava no era libre. Sin embargo, existían diferencias muy importantes en la condición de las personas libres. Podemos subdividirlas en ciudadanos y no ciudadanos, en ingenuos y libertinos. El ciudadano. El ciudadano gozaba de todos los beneficios que constituía el ius civitatis, que era el derecho de ciudad. En el campo del derecho público, el ius civitatis abarcaba el ius suffragati, derecho a votar, el ius honorum, derecho a ocupar cargos públicos, y el provocatio ad populum, que era el derecho de apelar en las asambleas y comicios. En el campo del derecho privado tenemos el ius connubium, es decir, el derecho de contraer justas nupcias, y el ius commercii, el derecho de comercio para transferir y transmitir la propiedad según el derecho civil. Los no ciudadanos. Los no ciudadanos no tenían estos derechos, estaban en una situación de bárbaros, los que no tenían ningún contacto con Roma, de enemigos o de peregrinos, que eran habitantes de las provincias romanas. El derecho romano. El período republicano de los romanos propició que las leyes romanas estuvieran basadas en una idea de equilibrio entre derechos y deberes de los ciudadanos en los aspectos fundamentales, privados, públicos, laborales, familiares, etc.